Buenos días, me presento, soy Omar Gurruchaga, soy ingeniero agrónomo de la regional de Pigüé, sudoeste de Buenos Aires. Creo que me pusieron acá porque debía ser el que menos sabía de pasturas tropicales, porque el que más al sur, más lejos de acá estamos. Pero bueno, creo que la modalidad ya la conocen todos, dejar los celulares en silencio, no fumar en la sala y bueno, directamente presentamos a Agustín Grimoldi, que es ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Obtuvo su título de doctor en Ciencias Agrarias en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, y actualmente es investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA. Bueno, el título de la presentación es Especies tropicales de pasturas, tolerancia a inundaciones. Va a haber una presentación que no sé cuánto dura, Agustín. Media hora y después un espacio para preguntas que le arrimamos el micrófono. Igual veo que somos pocos los más madrugadores de la mañana, así que, bueno, adelante Agustín. Bueno, cualquier cosa me dicen si no se escucha bien o algo. ¿Todos se escuchan allá? ¿Bien en el fondo? Bueno, muy buen día y muchas gracias por venir así tan temprano. Muchas gracias a Presid por haber invitado y poder expresar nuestros conocimientos. Lo que yo les voy a hablar hoy no es una solución, ¿sí?, a la inundación ni nada parecido, porque los científicos, yo soy del CONICET, trabajo en la Facultad de Agronomía, no tengo esa capacidad. Lo que sí quiero que se lleven de mi charla son 2 o 3 mensajes claves de cómo una planta forrajera funciona con la inundación. ¿Qué le pasa a la planta cuando se inunda? ¿Sí? Eso puede servir para las empresas que producen semillas, para el productor que va a sembrar, para el que maneja el pastoreo. Uno tiene que saber qué le va a pasar a la planta cuando está inundada. ¿Sí? Voy a tratar de ser breve en mi charla para que queden después varios momentos para preguntas. Bueno, mi grupo es en la Facultad de Agronomía de la UBA, trabajamos hace muchos años con efecto de las inundaciones en plantas. Básicamente empezamos trabajando en la pampa deprimida. Fíjense lo que les decía acá. Ustedes seguramente ven la vaca, ¿sí? La vaca está ahí. Pero también tenemos las plantas, ¿sí? Y, por ejemplo, en este lugar están las vacas ahí en la loma y de vez en cuando, cada tanto, bajan a pastorear al lugar inundado, ¿lo ven? Y cuando la vaca pastorea, la planta sufre un montón de cuestiones y eso va a definir la persistencia de la pastura. En este momento, por ahí uno no lo pensó, pero la vaca está defoliando y está pisando una planta que está inundada. ¿Lo ven? Entonces, imagínense, ustedes están, por ejemplo, en una pileta que tiene agua y a vos vienen y te pisan, a vos vienen y te cortan, ¿sí? Y la planta queda bajo agua. ¿Me entienden? Una cosa para ustedes es estar en una pileta fuera del agua y otra cosa es que venga alguien y te sumerja a propósito. El productor, por ahí con su decisión de mandar el animal cuando hay inundación, está generando que la planta pueda sufrir diferentes condiciones. Y eso es una decisión del productor. ¿Sí? Me cuesta un poquito, como yo doy clase, a veces me interrumpen y qué sé yo, entonces acá tengo que hablar así de seguido. Bueno, estos son los problemas que nosotros hemos estudiado desde siempre. ¿Qué pasa con la planta cuando se inunda, con defoliación, con pisoteo? Teníamos una máquina especial para el pisoteo, teníamos para hacer cortes, teníamos piletas para inundar. Todo esto en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y lo hemos hecho con especies templadas. Y ahora nos largamos un poquito más con las megatérmicas, por eso estoy en esta charla. Entonces, este tema de las inundaciones es muy importante y cada vez me parece que va a ser más. Fíjense este gráfico, por décadas, por continente, son los eventos de inundaciones grandes que se han registrado así en el tiempo. Cada vez
en todo el mundo hay más eventos de inundación, ¿sí? Obviamente, producto del cambio climático, cada vez hay más posibilidad de que tu campo se inunde. Por ende, el productor, el empresario, tiene que coexistir con el campo que se inunda. No vas a poder evitar que el sistema ganadero en algún momento se te inunde. Por ende, hay que tener conocimiento de cómo funcionan las plantas cuando hay inundación. Es un escenario que ya creo que todos estamos viendo que está pasando, ¿sí? Hay más frecuencia de inundaciones. Entonces, una de las cosas importantes a tomar en cuenta es cómo es tu inundación. Fíjense el ejemplo que yo les decía de la pileta. Vos podés tener una inundación bajita, así como un anegamiento. Podés tener las plantas en sumersión parcial. O podés tener una inundación mucho más profunda con las plantas en sumersión completa. Parece un tema trivial, pero la altura de inundación cambia todo para la planta y cambia todo para la relación con el pastoreo, ¿sí? Yo en esta charla voy a tratar de explicar un poquito esas cuestiones. Bien. ¿Cómo es el tema de una planta inundada? Esta es una planta no inundada, esto es inundada. Básicamente, cuando el suelo se inunda, la planta, el problema que tiene es la falta de oxígeno, ¿sí? Cualquier otra cosa que a ustedes que les parece para los cultivos, bueno, básicamente una planta inundada sufre de anaerobiosis, que es la falta de oxígeno en las raíces. Las raíces, este sector, necesitan oxígeno para el funcionamiento de las membranas y para el funcionamiento de la respiración, como todo ser vivo. Si no hay oxígeno en el suelo, la planta eventualmente puede decaer, ¿sí? Entonces, básicamente, aunque parezca trivial, una planta inundada se muere por marchitamiento, ¿sí? Porque las raíces no funcionan, las membranas no funcionan, no pueden tomar agua y la planta decae, ¿sí? Entonces, las plantas que toleran la inundación tienen que poder tomar oxígeno de la parte aérea y transportarla al sistema subterráneo. Es lo que se llama el efecto snorkel. Poder salir del agua, tomar oxígeno y ese oxígeno transportarlo hasta el sistema de raíces. Si uno, por algún motivo, no deja que esta planta salga del agua, porque la pisó o porque la cortó, o porque es una planta que no tiene la capacidad de salir del agua, va a haber un problema en tu sistema, ¿sí? Espero que me estén siguiendo. Bueno, entonces, básicamente el marco conceptual es que la planta inundada tiene que tomar oxígeno de la parte aérea y poder pasarla al sistema subterráneo por un sistema interno de canales. Fíjense, gráficamente, esta es una raíz de una planta no inundada. Cuando se inunda, genera, ven que hay todos unos espacios blancos, genera todos unos espacios blancos para poder trasladar los gases hasta la parte subterránea. Y a su vez, las plantas pueden cambiar de altura, ¿sí? Vos tenés una planta acá, que esa sería su altura normal, y a medida que el agua va subiendo, esta planta va intentando salir del agua. ¿Lo ven? Imagínense ustedes en una pileta. Vos podés tener el agua que va subiendo y vos siempre querés poder respirar. Esa es la respuesta común de una planta forrajera en inundación. Intentar salir del agua. Sale del agua, toma oxígeno, lo traslada por estos canales internos, por estos tubos, hasta toda la planta, y la planta está oxigenada, puede respirar y continúa su vida. Esa es lo que se llama el efecto snorkel. Eso es la respuesta común de las plantas, elongarse y trasladar oxígeno. Hay otro tipo de respuesta que no es tan común, que es lo que se llama quiescencia. Que vos, por ejemplo, te inundás y decís, espero, ¿sí? Y bueno, cuando se va el agua, aguanté con mis reservas. Esto puede funcionar si la inundación es corta, si la inundación es short. Imagínense ustedes en una pileta sumergido, hay alguien que está disparando ahí, o está una vaca que está cortando cabeza, vos te tirás abajo del agua y decís, espero, pero ¿cuánto podés esperar ahí abajo? Finalmente vas a tener que salir, ¿sí? Entonces, básicamente hay dos estrategias, de las plantas para la inundación: la elongación o la quiescencia. Entonces, bueno, nosotros empezamos a trabajar con especies megatérmicas, con dos.
con grama, Chloris gallana, grama, y con Panicum coloratum. Son especies que se siembran en esta zona, son más subtropicales y también pueden estar en la pampa deprimida, pero son de síndrome de carbono 4 y son consideradas megatérmicas. Entonces, el objetivo de utilizar estas especies está especialmente pensado para ambientes debajo de la pampa deprimida o de otras zonas, ¿sí? Y con cierta tolerancia a la salinidad, porque estas plantas toleran la salinidad. Entonces ven, en un ambiente así, este es un ambiente de pelo de chancho, y eventualmente algunos productores intentan sembrar este tipo de especies, ¿sí? Que producen un montón de biomasa. Por ahí un pastizal de pelo de chancho te produce 2.500 kilos de materia seca por hectárea por año, y esto es 7.000, 8.000, es una gran producción. Fíjense, hay resultados que son promisorios. Esto es un bajo de pelo de chancho y acá alguien sembró el Panicum coloratum. Parece como un verdeo, es una cosa impresionante para el verano. Produce un montón de biomasa. No es para sembrar todo el campo con esto, es para algunas zonas generar un lugar de verano con más producción. Se puede hacer tanto con Panicum o con grama. ¿Ven? Los resultados son muy promisorios. Pero bueno, estos lugares se inundan. Y como se inundan, uno tiene que conocer cómo va a funcionar la planta con la inundación. La inundación puede ser, por ejemplo, imagínense el estado de plántula, imagínense el estado de planta adulta. Cuando vos sembrás, que esto se siembra en primavera, por ahí te cae una lluvia muy fuerte y hay zonas donde hay sumersión completa, donde vos tenés una plántula y queda completamente cubierta de agua. Otras zonas, por ahí, como acá, que las plantas pueden quedar parcialmente inundadas. Bueno, y ahí está nuestro interés de estudiar en la Facultad de Agronomía cómo funcionan las plantas en relación a la inundación y qué cosas tiene que saber el productor de semillas y el productor como para poder manejar este sistema. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos básicamente son experimentos. Entonces, imagínense, les voy a contar una secuencia de 3 o 4 experimentos así muy cortitos para que vean cómo yo voy haciéndome preguntas y contestándolas. Por ejemplo, este es un experimento con bateas, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, grama y Panicum, control, ven, inundación parcial e inundación total. ¿Me siguen? Entonces, en este caso, nosotros ponemos la inundación, ponemos una inundación de 7 centímetros y una inundación de 21 centímetros. 21 centímetros es un pelo de agua bastante importante, ¿sí? Y la planta, fíjense, queda completamente sumergida. Pero bueno, si la planta se elonga y sale del agua, bueno, es lo que nosotros estábamos queriendo ver. Si esta planta, que queda completamente sumergida, tiene la capacidad de poder salir del agua y eventualmente sobrevivir, ¿sí? Esa es una de las preguntas que teníamos. Entonces, este primer experimento tiene control, inundación parcial, inundación total, así un gradiente de inundación, y con plántulas de grama y de Panicum, 7 centímetros, 21 centímetros, y vamos a ver si esa planta puede o no salir del agua. Bueno, lo primero que teníamos que ver es que eventualmente, si salen del agua y toman oxígeno, tienen la capacidad de trasladar ese oxígeno de la parte aérea a las raíces. Parece algo fácil, pero vos buscás la literatura y nadie lo sabía. Nunca nadie, todos los trabajos científicos siempre están hechos por primera vez. Nunca nadie había hecho este experimento en las especies que ya estamos sembrando nosotros en nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, vimos claramente que las dos especies, ven, esta es una planta no inundada, que ya tiene unos canales, y bueno, aumentan muchísimo su capacidad de transportar gases de la parte aérea a las raíces. Y en Panicum también, fíjense, esta es la estructura que se llama rueda de bicicleta. Es un círculo externo con unos rayos y hace que esto no colapse, ¿sí? Y es el sistema de arénquima. O sea que claramente estas plantas, en lo que hace al transporte, son tolerantes a la inundación. Y entonces después vimos, esta es grama y esta es Panicum, si tenían o no la capacidad de salir del agua. Entonces, fíjense,
esta es la altura de la planta, este es el tiempo, ¿sí? Y bueno, los tratamientos son control, inundación parcial, inundación total. Y bueno, el negro es el cambio en la altura de la planta. ¿Ven? Grama, rápidamente, a pesar de estar completamente inundada, se pone, dice, tengo que salir del agua, y hace toda una elongación, ¿viste? Mucho más que los controles, para poder salir del agua y poner área foliar por encima del pelo de agua. ¿Me siguieron? Entonces, la planta está viendo que viene la inundación, genera los canales de aire para poder transportar, se elonga y saca su área foliar por encima del pelo de agua. Y eso, bueno, acá era 21 centímetros y la planta toma un montón de altura. Ya pueden ir pensándolo. Si uno viene acá y lo corta, ¿sí? O lo pisa, no estás entendiendo cómo funciona el sistema y cómo preservar tu pastura. Ese es uno de los primeros mensajes que damos nosotros en la facultad. Hay que comprender a la planta para después poder manejar el sistema, ¿sí? Claramente, un corte, un pisoteo, no es lo más adecuado. Y ahora, ese es uno de los mensajes. Y Panicum, cuando fue sumergido totalmente, no estuvo tan apto, ¿sí? No respondió tanto, ¿ven? Quiso ahí, pero no mostró mucha elongación para salir del agua, ¿sí? Entonces, una primera cuestión de este experimento es que las dos especies toleran la inundación, ¿sí? Las dos especies con una inundación bajita van bien, pero si la inundación es mucho más alta, grama tiene más capacidad de salir del agua. Esa es una información que un productor podría utilizar para decidir qué especie sembrar y también puede usar para planes de mejoramiento, a ver, las personas que hacen mejoramiento también utilizar. Fíjense la respuesta después en biomasa. Acá tenemos inicial, sumersión y recuperación. Un tema. Nosotros siempre analizamos la inundación una vez que se va el agua, ¿sí? No suena tan lógico, pero en realidad cuando cualquier estrés, para la sequía, para la inundación, para la helada, cualquier estrés que ustedes analicen o que vean en cualquier charla, lo importante no es el efecto durante el estrés, sino después si la planta se recupera o no. Por ejemplo, como la soja. Si la soja sufre una sequía, lo importante no es cuánto está sufriendo la sequía. Lo importante es, una vez que llueve, si esa planta después, el cultivo va a rendir o no lo que tiene que rendir. El maíz, le cae una sequía en no sé qué época y después ya el rendimiento no se recupera más. Bueno, esto es lo que ese mismo principio estudiamos nosotros en forrajeras. Lo importante no es la inundación, sino si después la planta persiste y sigue produciendo. Entonces, esta respuesta que habíamos visto en altura, ¿sí? Que grama tenía más capacidad de salir del agua, vemos que cuando uno analiza, ve que en el periodo de recuperación, ¿sí? Hay una caída por la inundación, pero tanto sumersión completa como parcial, las plantas se fueron recuperando. En cambio, Panicum, que lo ven acá, ¿sí? Control parcial y completo, sufrió mucho esa planta. Esa planta, la sumersión completa, una vez que se fue el agua, ya quedó como bastante dañada, ¿sí? Eso comprueba que lo de altura tiene relación después con la performance de esas plántulas. Bueno, este es el primer experimento. Después lo que quisimos ver en una segunda pregunta es si eso que habíamos hecho con grama, ¿sí? Que era el cultivar fine cut, es muy importante saber los cultivares, que era el cultivar fine cut, si había variabilidad entre el resto de los cultivares de grama. Entonces hicimos un experimento muy similar. Ven, acá están las plántulas. Siempre estamos hablando de plántulas, no de plantas adultas, sino de plántulas, del momento de la instalación. La instalación de la pastura, como es algo que va a durar muchos años, es el momento clave para cualquier sistema de pastura. Vos la sembrás y eso te dura 5, 10, 7 años. Estos pastizales de megatérmica son para muchos años. O sea que la clave es la implantación. Hicimos lo mismo de poner estas plántulas y inundarlas, hacerles sumersión total. Fíjense que algunas ya salen del agua. Esa plántula estaba totalmente cubierta de agua. Y a los 2 o 3 días ya intenta salir del agua. Bueno,
Entonces probamos varios cultivares de diferentes empresas comerciales. Teníamos Finecat, Pioneer, Tolga, Callide, Tapcat, Catambora y Épica, ¿sí? Hicimos el mismo experimento para analizar la variabilidad de los cultivares comerciales de los que había en el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, esta es control y esto es sumersión en negro. Ok. El segundo mensaje de mi charla, que es lo que decía antes, lo importante no es el momento de la inundación, sino si la planta se recupera o no una vez que se va el agua. Cuando uno ve la tolerancia a la sumersión de todos los cultivares, que son las negras, más o menos es lo mismo. Si vos ves, bueno, la Finecat produjo mucho y en inundación más o menos todas anduvieron bien, ¿sí? Pero una vez que se va el agua y la planta tuvo que afrontar la salida del agua con todos los cambios que había hecho para poder salir del agua, hay 3 cultivares, ¿sí?, que no sobrevivieron y hay un degradé, ¿sí? Hay el Finecat, que era el que usábamos en primer lugar, que le fue muy bien, toleró la inundación y después se recuperó. Fíjense que cambian las unidades, acá es de 0 a 20 y acá es de 0 a 100, ¿sí? Entonces, pues si no se me hacen, acá se me hacen unas barritas muy chiquitas. Pero la planta, en cuanto se va el agua, rápidamente empieza a crecer y se recupera. Eso pasó en Finecat, Pioneer y Tolga, Callide un poco menos, y hay 3 que no toleraron. No es que esos cultivares no son útiles, sino que estamos hablando de la condición de sumersión completa. En sumersión parcial seguramente anden bien. En sumersión completa hay cultivares más aptos que otros. Bueno, esa es la variabilidad de los mismos materiales de grama. Después, otra pregunta que teníamos, esto ya es medio de maldad de uno que tiene como científico, es ¿qué pasaría si esa planta efectivamente nunca puede salir del agua? Eso no lo sabíamos. Cuando analizamos los resultados, nosotros decíamos, bueno, las plantas salen del agua y nosotros las dejábamos salir del agua y una vez que salen del agua, sobreviven y luego se recuperan. Eso es lo que dije hasta ahora. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría con este Finecat que parece que es tan bueno, ¿sí?, si nunca pudiera salir del agua? ¿Se recuperaría? Entonces hicimos otro experimento, fíjense, pusimos unas bateas donde si la planta se elonga y la dejamos salir del agua, ¿sí?, lo puede hacer, y en otros le pusimos como una red, ¿sí?, como diciendo, no vas a salir del agua, te vas a tener que quedar ahí sumergido, ¿sí?, para ver si también tenía tolerancia a no poder salir del agua. Entonces siempre el argumento era que la estrategia en general es elongarse y de golpe también hay una estrategia de quiescencia de poder aguantar un poco, si la inundación es corta, ¿sí?, aguantar un poco y no tirarse a salir del agua. Entonces pusimos estas redes para evitar que la planta pudiera salir. Bueno, no funcionó, ¿sí?, para nada. Fíjense que eran 6 tratamientos y ahora solo muestro 3. Todas las plantas que tenían la red y no pudieron salir del agua, indefectiblemente se murieron. Esto es un resultado tremendo, esto lo vamos a publicar en revistas y todo, ¿sí?, porque esto está demostrando que esta especie megatérmica, incluso siendo tolerante, si se sumerge completamente y no se le deja la posibilidad de salir del agua, en unos pocos días, en 14 días, se te murieron todas, ¿sí? Es muy importante, por ende, el manejo que uno va a hacer para que esa planta pueda o no salir del agua. Bueno, todas las que tenían la red no pudieron salir del agua, por ende, se murieron indefectiblemente. Y sí continuaron sobreviviendo los tratamientos donde dejamos que las plantas salieran del agua. Y bueno, si se acuerdan, el marco conceptual de esto es que la elongación era buena cuando la inundación es un poquito más larga, que vos te juegues a salir del agua, la inundación es larga, hiciste tu esfuerzo y saliste. Y lo que hicimos en este experimento fue hacer no inundado, una semana, un descanso y una semana de inundación y 2 semanas corridas.
Eso era para saber cómo es en relación al timing, a la frecuencia de inundación, qué le conviene a la planta. Si sufrir un estrés de 12, siempre la inundación es el mismo término, son 2 semanas, ¿sí? 2 semanas versus una y una. Bueno, las plantas les fue mucho mejor cuando tuvieron 2 semanas corridas, salieron del agua, se hicieron lo que tenían que hacer, se fue el agua y siguieron su segundo comportamiento. En cambio, tener que hacer pin, 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 así, una adecuación cada vez, eso le resultó muy costoso, ¿sí? Eso es conocimiento más científico que técnico. Bueno, todo lo que hablé hasta ahora, y ya estoy por terminar, era de plántulas. ¿Qué pasa con la instalación? ¿Qué pasa si la plántula queda sumergida? Entonces después hicimos el experimento con plantas más grandes. Ven, son unas plantas más grandes que tienen como 5 o 6 meses, 8. Son plantas realmente mucho más grandes. Y probamos en condiciones de campo, aunque eran macetas, pero en condiciones de campo, cómo era la inundación, si la inundación era larga o corta. Eso también nos interesa, porque hay inundaciones que son muy cortas y hay inundaciones que son muy largas. O si estás en un bajo, la inundación va a ser más larga que si estás en la media loma, ¿sí? Esas son también preguntas que uno podría rápidamente trasladar al productor. Entonces hicimos un experimento con una inundación larga de invierno y de primavera, una inundación solo de invierno y una inundación solo de primavera y no inundación. ¿Está bien? Son 4 tipos de posibilidades. Una inundación muy larga, una inundación de invierno, una inundación de primavera y no inundación, y siempre con el mismo principio, que lo importante no es la respuesta en el momento de la inundación, sino si efectivamente después las plantas rebrotan o no rebrotan y se recuperan o no se recuperan. Siempre es lo más importante, cada vez que vean un tratamiento de estrés, lo importante no es en el momento, sino es como el box, no es importante si te caes de la piña, el tema es que te levantes y si ganás o no la pelea, ¿sí? Eso es lo más importante, ver el periodo de recuperación. Y bueno, en este experimento vimos, bueno, fuimos haciendo diferentes cosechas, esto es grama, esto es panicum, y cuando uno analiza el control y las condiciones de inundación, el control y las 3 condiciones de inundación al final del periodo de inundaciones, vemos que ya siendo plantas adultas, si vos lograste instalar esa pastura, elegiste bien las especies, elegiste bien el cultivar, manejaste para que no queden fuera del agua, para que puedan quedar fuera del agua, y una vez que se instala, este sistema es estable, porque tolera la inundación, tanto si es de invierno, si es de primavera, si es larga. La planta adulta es altamente tolerante a la inundación. ¿Por qué? Porque son plantas así altas y están siempre por afuera del agua, tienen los canales y son plantas tolerantes. O sea que una vez que vos lograste instalar esto, va a persistir en el tiempo y va a tolerar las inundaciones, sean cortas o sean largas. Este es más o menos el paquete que estamos teniendo ya de investigación. Bueno, entonces, las conclusiones a las que llegamos nosotros es que en fase adulta, una vez instaladas, las especies resultan tolerantes a la inundación. Es algo que es factible y funciona. Después, las plántulas, las plantas chiquitas, si no salen del agua, se mueren. Eso es fundamental, creo que es una información clave para cualquier sistema productivo. Si vos sembrás el cultivo y se muere, no hay cultivo, ¿sí? Y la emergencia del agua es más beneficiosa si la inundación es más larga, como ese experimento que les mostré. Después, ambas especies resultan promisorias para la implantación si hay sumersión parcial, si la sumersión es chiquita. Ahí las dos funcionaron, panicum y grama. Pero cuando la inundación fue un poco más alta, solo grama pudo salir del agua. Eso es importante. Y después, cuando uno va a elegir los cultivares, hay marcadas diferencias entre los cultivares en tolerar o no la sumersión completa. No es una decisión menor. A veces uno va a comprar un cultivar y ¿cuál hay? Bueno, festuca, dame tal. No, uno tiene que elegir el cultivar más adecuado, la especie y el cultivar más adecuado para ese tipo de ambiente, ¿sí? Están las características de los cultivares, eso las proveen las
las semilleras y uno puede elegir en relación al ambiente donde uno lo va a sembrar. Este conocimiento trata de ayudar a los productores a tomar estas decisiones y a las empresas a poder aconsejar correctamente. Bueno, y para los próximos años lo que estamos pensando hacer es qué pasa si las plantas son defoliadas. Nosotros ya sabemos que en otras especies, cuando las defoliás y quedan abajo del agua, las plantas se mueren directamente. La planta salió del agua, vos venís, justo me venís a cortar ahora cuando estoy acá campeando con la inundación. Sí, el productor a veces no tiene salida y tiene que largar la hacienda y la planta la corta, que debajo del agua se muere. En estas megatérmicas todavía no hicimos el experimento propiamente dicho, pero queremos saber qué pasa con la defoliación, tenemos que también con el pisoteo, eso es algo que vamos a hacer. Después, ¿qué pasa cuando el estrés es secuencial? Por ejemplo, si viene una inundación y después el verano es muy seco, eso también nos interesa, porque eso puede pasar. En un ambiente salino puede venir una época después más seca. Entonces habría que ver cómo reaccionan los cultivares ante el doble estrés, inundación y luego sequía. Y bueno, también como se está instalando esto en la provincia de Buenos Aires, ver si el frío o las heladas son una limitante. Pareciera que no, y se sabe que el panicum es más tolerante al frío que grama, pero ese experimento todavía no está hecho. Bueno, muchas gracias. Tenemos un buen espacio para preguntas. Creo que no se necesita el micrófono porque no hay mucho ruido. ¿Querés el micrófono por la filmación? Bueno, entonces se necesita el micrófono. Levanten la mano. Hay varias. Hola. Sí, la pregunta es, ¿estas experiencias fueron logradas con suelos con alto tenor de sodio, de suelos salinos, o el suelo tenía un comportamiento normal? Sí, es una excelente pregunta, te agradezco. Nosotros lo que hicimos es agarrar suelos que venían de estos ambientes. El suelo no es suelo, sino que de un ambiente como este, nosotros agarramos el suelo de ahí y lo mezclamos un poco con arena, porque si no, no podemos hacer el experimento, porque vos agarrás el suelo salino y queda como una cosa tremenda de trabajar. Entonces, agarramos el suelo ese salino y lo mezclamos con arena y ahí se hacen los experimentos. O sea que no es un suelo fértil, ni mucho menos. Hasta ahora, nuestra primera pregunta siempre fueron con inundaciones. También estamos haciendo un proyecto que es en colaboración con la Universidad de Córdoba, que estamos también trabajando ahora con salinidad y con inundación. Estamos haciendo experimentos que son inundación, salinidad, en realidad son 4, es control común, inundado nada más, salino nada más y inundación y salinidad. Porque la inundación salina hay lugares donde puede ocurrir, por ejemplo en las marismas, en la zona de la costa hay inundación salina. En el oeste bonaerense hay sectores donde hay inundación salina. Y en algunos lugares del Salado, en ocasiones la inundación es salina. ¿Sí? Si bien en el Salado lo más común es la inundación de un bajo dulce o una inundación de un lugar donde la misma inundación te diluye un poco las sales, hay otros lugares donde la inundación es salina. O sea que estamos armando ese experimento. Pero este suelo no es un suelo fértil, es un suelo sacado de ahí. Sí, hay un poco de salinidad, no porque lo diluimos con arena, porque si no, no lo podemos hacer. Pero lo que vamos a hacer el próximo experimento es con hidroponía, poniendo, ya lo tenemos armado más o menos, a ver si tengo las bateas. Vamos a hacer unas bateas como estas, solamente con agua y con soluciones, y vamos a poner salinidad, y ahí vamos a manejar todas las variables. Pero bueno, esta era como la primera aproximación. Yo creo que algunos resultados son muy nuevos de lo de la tolerancia de la altura y de los diferentes cultivares, y después en plantas adultas. Es como que ahora armamos como un paquete para poder divulgar. Y ahora vamos a continuar con salinidad, que es lo próximo que es lo que se viene. ¿Son especies que están asociadas a suelos de... Totalmente.
Totalmente. Hay cultivares que están mejorados para salinidad y eso va a saltar en el próximo experimento. Pero hasta ahora era solamente inundación alta. Sí. Hola, buen día. Mi nombre es Verónica. Yo trabajo con megatérmicas también en esta zona, en la Facultad de Agronomía. Y realmente me llamó la atención porque, bueno, pensé que estaban más al norte los que estaban estudiando megatérmicas y me pareció interesante tu charla y lo que dijiste. Y lo que quería contar, nuestra experiencia, que no trabajamos ni con Cloris ni con Panic. ¿Con cuál trabajás? Con Paspalum, pero no Tatum. Bien. Y estamos trabajando con Tengo un esto, cultivar. pará. A ver, esto me lo pasó Pablo Barbera, que es de Corrientes, no sé si lo conoces. Me suena, sí lo conozco a Carlos. Uno siempre ve el perfil topográfico. Sí. Perdón. Uno, en el salado yo lo hago, en la provincia de Buenos Aires, uno siempre tiene el perfil topográfico y ve qué especies. Nosotros estamos trabajando con estas porque son un poquito más subtropicales. Pero en esta zona me parece que van también. Sí. El Panicum se está haciendo acá, el mejoramiento es en Rafaela. Sí, hay una docente, Beatriz Martín, que está trabajando en la facultad y son muchos trabajos. Acá en Rosario, decís. Acá en Rosario, sí. Bueno, el mejoramiento de Panicum se hace en la experimental de Rafaela, o sea que estamos en zona. ¿Y vos Sí. con cuál trabajás? Con Pásparo notatum, con el cultivar boyero. Ah, no lo tengo, ¿no? Bueno. Es un cultivar relativamente nuevo y salió la posibilidad hace poco, es muy nuevo lo que te estoy contando. Sí. Es más todo lo que arrancamos la parte de evaluación de inundación, porque es una tolerante también a la inundación. La probamos en un bajo dulce, porque es una especie que no resiste tanto la salinidad. Entonces se probó en un bajo dulce y en un lote que es de producción normal de soja, para ponerlo en algunos términos. Y bueno, lo que nos pasó es que se inundó el lote del bajo dulce y no resistió. ¿Y quedó completamente sumergida? Y las que quedaron sumergidas no resistieron y las que no habían llegado a emerger. Ah, bueno, ¿viste? Entonces quería así. contar para contar Perfecto, la me experiencia. encanta. Nosotros hicimos muchos experimentos con Paspalum dilatatum. No los conté porque me invitaron para megatérmicas. Y en dilatatum hicimos el experimento, ese sí hicimos el experimento, de inundado pisoteo. Mirá. Ya que yo sabía que iba a haber alguna pregunta así. Y hicimos un experimento, ¿ves? Este es Paspalum dilatatum, que es así chato. Sí, Cuando sí. el canopeo está abierto, la planta es chata. Entonces lo que hicimos fue inundarla y pisotearla. ¿Ves? Teníamos una pezuña mecánica, yo le decía magnética, pero es mecánica. La pezuña mecánica, y poníamos ahí la cuestión y la pisábamos. Y al pisoteo no le afectó. Mira. En Paspalum, si vos lo pisás cuando está inundado, la planta aguanta, porque las raíces aguantan. En cambio, el lotus, cuando vos lo pisás y está inundado, se mueren todas las plantas. ¿Sí? Tremendo el efecto del pisoteo en lotus. Y el corte, eso es lo que te quería contar, el corte de Paspalum dilatatum y quedar bajo el agua, se murió. Pero es tremendo, yo no lo podía creer. Sí, digo, Alejandra, esa parte- eso es nuevo, yo no lo sabía. Yo pensé que la planta iba a salir del agua, que iba a hacer un montón de cosas. Y la cortamos, quedó completamente bajo agua. Bueno, quedó bajo agua, tampoco era una cosa... Sí, no, nosotros... Y se murieron todas las no nada plantas. de O lo sea que si el teníamos en productor manda a la vaca a pastorear al pastizal cuando está inundado y la planta queda bajo agua, las están matando directamente. Ahí eso hay que... bajo. Sí, hay un estrés extra que te estaba afectando. Y bueno, me parece que es el caso tuyo también. Sí, y bueno, lo que quería contar es que el lote que habíamos sembrado, que era un lote normal de producción, se planchó, por supuesto, porque fue a la siembra, había muy pocas emergidas y eso se pudo resolver con una rotativa, emergieron y prosperó muy bien. Y el tema también era el frío, que nosotros queríamos ver si resistía el frío. Y la verdad que los resultados que venimos teniendo y la producción de materia seca que está dando es sorprendente. Bueno, vos fijate las cosas que nosotros hacemos y por ahí después compartimos. El tema de inundación lo habíamos corrido un poco, porque nos pasó y seguimos evaluando otras cosas, comparando otros cultivares. Mi impresión es que primero tenés que saber qué pasa con la inundación. Después poner otro factor como la defoliación. Después poner el pisoteo. Después poner, como dijo él, la salinidad. Y ahí vas haciendo como una cuestión de información que después es útil para el productor, porque las decisiones
tienen mucho que ver y a veces no se toma en cuenta la planta, sino si la vaca o no la vaca, pero si después el pastizal se deteriora, te afecta toda la productividad. Sí, lo encaramos desde el lado, te digo, desde los problemas que tenemos pensando más en nuestra zona de los periurbanos. Entonces pensamos en una alternativa y es una especie que por los resultados que nos dio a nosotros no tuvimos que hacer prácticamente ninguna aplicación y no tuvimos problemas de insectos, que recién este verano apareció un insecto. Y Bueno, sí, ahí ya es salió. otro tema. Pero bueno. Bueno, pero me quería gusta comentar. que tuviste esa cosa de que cuando se sumergió completamente se murió. Es tremendo. Bueno, pero yo te lo digo ya, aunque sea adulto o no adulto, si no tiene fuera del agua, va a estar complicado. ¿Más preguntas? Buenos días. Yo quería preguntar, en inundaciones profundas, nosotros trabajamos campos que son esteros, se inundan con más de 1 metro de profundidad. A veces se pierden, pero yo no sé si vuelven de raíz o vuelven de semillas. Si uno los clausura, se vuelve a lograr la grama. ¿La grama Rhodes? La grama Rhodes. Y después querría ver si hay alguna especie que sea más resistente que las otras. Yo he probado solo Pioneer y Escatambora, las únicas que Ahora lo pude vemos. probar. Yo pienso que es lo que pienso hasta ahora. Hasta que haga un experimento y me demuestre lo contrario, voy a seguir pensando esto. Pero que si la planta queda completamente sumergida, la veo complicada. Lo que puede pasar son 2 cosas. A veces sacan un estolón, lo debes haber visto, Sí, que flota. flota y está encima del agua. Entonces, ahí no estuvo en sumersión completa. La planta elongó el estolón y quedó fuera del agua. Si vos venís con Hacienda y el estolón lo pisás y lo sumergís, ahí me parece que va a pasar lo que yo digo. Si pueden salir del agua, es lo que vos decís. También debe poder volver con semillas. Supongo que después que se va el agua, queda el suelo húmedo y las semillas toleran la inundación. ¿Sí? Sabemos que las semillas toleran la inundación. Es el órgano de conservación por excelencia. Además, se diseminan con el agua, todo, ¿viste? Pero yo pienso que esos estolones que tiene, mira, en esta foto se ven, para el público digo, esos estolones así, que saca, eventualmente pueden quedar fuera del agua. Yo lo vi en el salado en una especie que se llama Paspalidium, que saca unos estolones y vos ves cómo decís, ¿cómo esta planta salió del agua? No entiendo. Claro, tienen una cosa especial para salir. Es como un snorkel. Yo creo que debe estar pasando eso. Y tu otra pregunta era de los cultivares. ¿Qué me decías? ¿Cuáles utilizaron? Yo usé las 2 más comunes, que se conocen, Pioneer y Escatambora, me parece que es la otra. Bueno, el Pioneer, este experimento hay que acotarlo a las condiciones. Son plántulas. Es en la etapa de la implantación. Si fueran plantas adultas, yo te diría que todas van a tolerar. Porque el tema es si sale o no del agua. Al ser plántulas tan chiquititas, hay que ver si esa plantulita así, bebé, tiene la posibilidad o no de salir del agua. A nosotros nos dio que Pioneer sí y Catambora no pareciera poder subsistir en esas condiciones. Por ahí tiene otras. Por ejemplo, el Épica es muy tolerante a la salinidad, ¿sí? Pero parece que no tanto a un pelo de agua tan alto. Son decisiones que uno va a ir tomando. Gracias. Nos quedaría tiempo para una preguntita más, si hay. Yo hago una porque la tenía pensada si no rompían el hielo. En Agropiro, en zonas templadas, ¿viste algunos mecanismos similares de cuando los periodos de inundación son temporarios en implantación? Pero sí es cortita porque tenemos unos 4 o 5 minutos. Cortita. El Agropiro, si vos ves cuando vas a armar tu pastura, ¿sí? Que esto es lo que usamos en la cursada, y seguramente, ¿ves? Va en la zona que es salina, es parecida a estas especies, pero más temprana relativamente a la megatérmica. Yo no tengo experiencias en Agropiro personalmente, pero me da la impresión que si hiciera el experimento sería muy parecido a estas especies. Sí sé de Paspalum que si queda sumergido se muere, y el experimento de Agropiro no existe.
Te lo digo porque yo trabajo en inundación en gramíneas, y si uno quisiera hacer el experimento en Agropiro, parecido al nuestro, sería el primero hecho en todo el mundo, porque nadie lo hizo. Uno piensa que la ciencia ya hizo tantas cosas, pero no están, hay cosas que no están hechas. Nadie había pisado una planta inundada al mismo tiempo, pues, es increíble. Pero nunca nadie se había tomado el trabajo de poner una planta, inundarla y pisarla. Nuestro experimento fue el primero en el mundo. Y de Agropiro yo no creo que haya un experimento. Sí, en cuestiones empíricas sí, pues yo Claro, soy de en zonas de empírica sí, Agropiro pero- también, Cuenca del Salado de la Prida, Balcarce, Ayacucho. ¿Se muere? Aunque tengan las hojas fuera del agua. Ah. Bueno, ahí está el tema. Sí. Bueno, le damos las gracias a Agustín, estamos en tiempo, así que y gracias a ustedes. Bueno, yo le agradezco a todos la atención, que hayan venido tan temprano, y nuevamente a Presit por haberme invitado a participar. Gracias.